Hoy tengo 45 años, pero cuando lo que te voy a contar ocurrió, creo que tenía entre 11 y 13 años. No lo recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo muy bien es que fue en plena década de los 90. Yo siempre he vivido en Santiago, pero en esos años, cuando comenzaban las vacaciones de verano, mi padre nos enviaba a mí y a mi hermana a las casas de distintos familiares que vivían en regiones. Recuerdo haber pasado el verano en San Sebastián, en Cartagena y en muchos otros lugares junto a mi hermana, pero un verano en especial fui solo a la casa de un familiar que vivía en Salamanca. El dueño de casa era un carabinero primo de mi madre que estaba en servicio activo ahí mismo en Salamanca en esos años. Recuerda que te estoy hablando de algo que pasó hace un poco más de 30 años y Salamanca era un pueblo muy chico. Solo habían dos carabineros y uno de ellos era mi tío. Fue él quien llamó a mi madre para invitarme a Salamanca ese año y a mí me pareció perfecto porque yo no conocía nada del norte. Un día sábado por la mañana de ese verano, mi mamá me fue a dejar al terminal de buses y luego de unas horas de viaje llegué a Salamanca. Ahí me recibió mi tía, la esposa del carabinero, y mi prima, su hija, que era un poco menor que yo. Creo que debe haber tenido 8 años, quizás. Partimos rumbo a la casa de mis tíos y mientras íbamos en el camino, mi tía me comentó que mi tío no pudo ir a recibirme porque estaba de turno, pero que no me preocupara, que ella ya tenía listo el panorama para esa tarde y para todos los días que estuviera en Salamanca. Esa misma tarde, mi tía, para que no me aburriera, me llevó al río Choapa o Chalinga, no recuerdo muy bien. Mientras íbamos camino al río a pie, mi tía se preocupó de empaparme, por decirlo de alguna forma, acerca de la cultura de Salamanca y sentí como si hubiera recibido un golpe directo a la mandíbula. Para que te hagas una idea, todo comenzó así. Íbamos caminando por el costado de la carretera en una berma bien ancha que nos permitía ir cómodamente unos al lado del otro y además los autos venían de frente. Hasta que unos metros más adelante, en la misma berma, nos encontramos con una nimita muy grande. En el momento en el que la vimos, mi tía cruzó a la berma de enfrente, que era mucho más pequeña y en donde los autos venían a nuestra espalda. A mí me pareció extraño y le pregunté a mi tía por qué habíamos cruzado, si por donde veníamos era mucho más cómodo y seguro. Mi tía, sin dejar de caminar y hablando sobre su hombro, me dijo que esa era la nimita de un niño que había muerto en un accidente. Bueno, en realidad, más que un accidente, había sido atropellado por una micro del sector y el chofer no quiso hacerse responsable de lo que había hecho y se dio a la fuga. No lo ayudó y el pobre niño agonizó unos minutos en el lugar y luego falleció. Mi tía hizo una pausa, miró hacia la nimita y luego continuó. Con el tiempo, todos los que pasábamos por ahí nos dimos cuenta de que el niño es un poco caprichoso. Si tú pasas cerca de su animita sin llevarle algo, una flor o algún juguete, te pasan cosas extrañas. Por eso muchos preferimos cruzar. Y claro, nosotros no le llevábamos nada, por eso habíamos cruzado. Llegamos al río y no había nadie más que nosotros. Mi tía ya había ido antes, así que sabía que en ese lugar habían unas pozas preciosas. Hacía mucho calor y lo primero que quise hacer fue meterme al río, pero mi tía me dijo que no lo hiciera porque ahí estaba el cuero, que nos bañaríamos un poco más allá. Yo nunca había escuchado hablar acerca de eso, así que le pregunté a qué se refería y ella me explicó que era un ser vivo que se robaba a los niños, que se veía tal cual como si un cuero anduviera flotando en el agua y que no lo parecía, pero que era muy peligroso. En un principio no sabía si mi tía me estaba jugando una broma o algo parecido, pero ante la seriedad de sus palabras preferí hacerle caso. Seguimos caminando y llegamos a otra poza en la que sí había gente. Disfrutamos toda la tarde y volvimos a casa. Creo que esa noche, apenas puse la cabeza a la almohada, me quedé dormido porque, además del viaje, había nadado toda la tarde en el río. Al día siguiente, el domingo en la mañana, llegaron mis primos mayores de 16 y 18 años. En verano, ellos trabajaban como temporeros y los días domingo volvían para jugar un campeonato de fútbol por las tardes. En esa época yo jugaba en Ferroviario, igual era bueno, así que me metieron en su equipo para parcharlo. Fuimos a jugar a una cancha que quedaba cerca del pueblo, la cancha del hoyo le decían porque literalmente era un hoyo en el suelo. De hecho, la gente para poder ver el partido tenía que asomarse y mirar hacia abajo. Era un partido oficial con tiempo, con árbitros y lo peor de todo era que íbamos perdiendo.
Entonces el equipo rival comenzó a hacer tiempo y uno de sus jugadores reventó la pelota y la mandó fuera del hoyo. Como era el único balón, salí del hoyo corriendo desesperado a buscar la pelota porque quería ganar. Y cuando llegué arriba me di cuenta de que la pelota había caído a unos 40 metros en el terreno de una casa con un patio enorme. A medida que me fui acercando para ver si gritaba aló o algo por el estilo, me di cuenta de que era un recinto abandonado. En realidad era un colegio pequeño abandonado porque había sillas de colegio, pupitres y a través de los vidrios rotos de las salas se podía ver que habían libros y cuadernos en el suelo, todos llenos de polvo y tierra. Cuando me di cuenta de que era un lugar abandonado, salté la reja con seguridad porque era obvio que no había nadie adentro. Tomé la pelota y cuando me di vuelta para volver a la cancha, a lo lejos mi primos y todos los que estaban viendo el partido me gritaban y hacían señas moviendo sus brazos. Yo creí que me estaban apurando porque, a pesar de que la pelota haya salido de la cancha, el tiempo seguía corriendo en el partido. Así que me fui trotando hacia la cancha y cuando llegué fue como si hubiera estado en una película. Los que estaban a caballo galoparon, los que estaban en bicicleta arrancaron a perderse al igual que los que estaban en auto. Huyeron de tal forma que levantaron una nube de polvo increíble. Mi primo mayor se acercó muy enojado e insultándome me preguntó por qué me había metido ahí. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando y lo único que se me ocurrió fue tirarle la pelota al dueño, que era un amigo de mi primo. Pero él no quiso recibirla. Se corrió a un lado y dejó que la pelota rodara por su lado sin siquiera mirarla y un segundo después salió corriendo y se fue. Mi primo mayor seguía retándome. Yo no entendía qué había pasado. Estábamos jugando a la pelota y un segundo después todos salieron corriendo. Llegó un momento en el que mi primo menor comenzó a decirle a su hermano que se calmara, que yo no tenía idea de lo que había hecho y que nadie me lo había explicado. Mi primo lo miró enojado, lo tomó del brazo y se alejaron unos metros para hablar sin que yo los escuchara. Cruzaron un par de palabras y mi primo mayor se fue sin siquiera despedirse. Mi primo menor se me acercó, me dijo que debíamos ir a un lugar y que en el camino me explicaría lo que había pasado. En ese mismo momento partimos con mi primo hacia la casa de una señora que quedaba más o menos a unos 2 kilómetros de distancia. Mientras íbamos caminando, mi primo me contó que ahí en Salamanca había una creencia muy fuerte con los duendes y que ese colegio en el que yo había entrado a buscar la pelota había estado infectado de duendes malignos que habían atacado a muchos niños. Los rajuñaban, los maltrataban e incluso algunos se iban con ellos a sus casas para por las noches intentar asfixiar a estos pobres niños. Eran realmente malos estos duendes, por lo que se decidió cerrar el colegio y sellarlo. Cuando entré a buscar la pelota no me di cuenta, pero en otra ocasión que fui busqué el montón de sal con el que mi primo me contó que habían sellado el colegio y justo en la puerta principal había un pequeño montículo de sal que era el que no permitía que los duendes pudieran salir del recinto. Pero según lo que creía la gente ahí en Salamanca, si alguien entraba, aunque fuera al patio del colegio, como lo hice yo, los duendes se le podían pegar de alguna forma y así podrían salir de ahí. Cuando mi primo me contó esto, entendí por qué todos habían arrancado. Todos asumieron que se me habían pegado los duendes. Imagínate cómo me sentí cuando, a esa edad, mi primo me contó lo que estaba pasando. Era muy rara la situación. Además, yo desde niño siempre he sido creyente de lo paranormal y no tenía por qué desconfiar de lo que me estaba contando mi primo. Cuando llegamos a nuestro destino, mi primo me explicó que habíamos ido a la casa de una señora que era curandera o bruja y que ella me iba a limpiar. Recuerdo que la señora me dio un té muy amargo y en el mismo momento en el que terminé de tomármelo, caí rendido por el sueño. Me dormí y mientras estaba dormido y con mi primo ahí presente, la señora me hizo la limpieza. No sé cuánto tiempo habré estado dormido, pero desperté cuando estaba atardeciendo. Y ya habían llegado mis tíos a buscarme. Ellos les dieron las gracias a la señora y todos juntos partimos rumbo hacia la casa. Durante el camino de vuelta nadie hizo un solo comentario. Yo no sabía si estaban enojados o algo porque recién los venía conociendo, pero cuando llegamos a la casa nos sentamos a la mesa para cenar y fueron mis tíos quienes me explicaron lo que había pasado. Por qué la gente y mis primos habían reaccionado de esa forma y por qué me habían llevado a la casa de esa señora. Cuando mi prima, su hija, tenía 4 años, ellos fueron a un bautizo en la casona de un vecino ahí mismo en Salamanca. Todos los adultos estaban bailando adentro de la casa mientras los niños estaban jugando afuera en el patio.
hasta que de pronto todos los niños llegaron corriendo y gritando asustados. Los adultos salieron al patio a ver qué era lo que estaba pasando, mientras los niños no dejaban de gritar que habían visto algo muy extraño. Muchos de los adultos creyeron que se trataba de un juego, pero fue ahí cuando mis tíos, en medio de todo el desorden que se había formado en el patio, se dieron cuenta de que mi prima estaba con su mirada ausente pero con sus ojos desorbitados. Mi tío entendió que algo le había pasado y se acercó para preguntarle qué había visto. Ella les respondió que a una pareja de abuelitos, pero que eran de su mismo porte y que le habían preguntado su nombre. Mi prima, a su corta edad, no sabía que darles su nombre era lo mismo que darles el permiso para que se la llevaran, pero aún sin saberlo, ella no se los dio. Mis tíos supieron de inmediato que su hija les estaba diciendo la verdad y que estuvo a punto de ser raptada por duendes. Mi tía la tomó en brazos, la tranquilizó haciéndole cariño en su pelo y le dijo que no se preocupara, que los duendes no podrían hacerle daño mientras ellas estuvieran presentes. Volvieron a entrar a la fiesta y mi tía no la bajó en ningún momento de sus brazos. Solo lo hizo cuando se quedó dormida para dejarla acostada en una banca ahí mismo donde estaban bailando y celebrando. Mis tíos siguieron disfrutando de la fiesta sin quitarle los ojos de encima a mi prima, pero de un momento a otro ya no estaba. Cuenta mi tía que fue cosa de un parpadeo y mi prima había desaparecido. Ella, muy preocupada, comenzó a buscarla y vio que iba entrando en la cocina que daba al patio, así que salió corriendo y la alcanzó cuando ya estaba dentro de la cocina. Y le preguntó a mi prima por qué se había levantado, y ella en su inocencia le dijo porque los abuelitos le habían llamado para preguntarle su nombre nuevamente, pero ahora sí se los había dado. En ese mismo momento la fiesta terminó porque la gente es muy pero muy creyente en los duendes. Todos sabían que era muy peligroso que mi prima les haya dicho su nombre a estos seres, además que ella no estaba mintiendo, todos se dieron cuenta, porque los describió tal cual como muchos vecinos del pueblo los habían visto, sin dudar en ni una sola palabra. Sin pensarlo dos veces partieron rumbo a la casa de la misma señora que me hizo la limpieza y cuando llegaron, de alguna forma esta señora detectó que a mi prima le había pasado algo. Se acercó hasta donde estaban mis tíos y les dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. La mala era que los duendes se querían llevar a mi prima porque habían perdido a su hijo y de alguna forma habían elegido a mi prima para reemplazarlo. Y que la buena noticia, dentro de todo, es que estos duendes no eran malos, pero que de igual forma se la querían llevar. Mis tíos no podían creer lo que la señora les estaba diciendo. Sabían que los duendes existían y que hacían este tipo de cosas, pero no entendía por qué les estaba pasando a ellos. La señora les dijo también que por ningún motivo debían huir de su casa para evitar que los duendes se llevaran a su hija, porque si lo hacían mi prima se iba a enfermar y más temprano que tarde se iba a morir a raíz de esa enfermedad. Mis tíos estaban sin palabras. Lo único que se les ocurrió decirle a la señora fue que por favor los ayudara y ella les explicó que la única solución era hacer un ritual de expulsión, pero que era algo que se demoraría. Así que les aconsejó que se fueran a su casa y que le pidieran ayuda a sus familiares para no quitarle en ningún momento los ojos de encima a mi prima, porque si lo hacían, los duendes se la llevarían. Mi tío hizo una pausa. Tomó un vaso de agua para aclararse la garganta y siguió contándome lo que había pasado ese fin de semana. Él recuerda que esa semana fue muy agotadora. Entre familiares y seres queridos se turnaban para hacer velatones en la casa y para no dejar en ningún momento a mi prima sola. Eran más o menos entre 10 y 15 las personas que se turnaban para que no los venciera el cansancio, incluso por las noches para dormir. Llegaron al extremo de acostarse junto a ella y se amarraban de pies y manos para que los duendes no se la llevaran. Luego de un par de días, la señora logró hacer el ritual y todo volvió a la normalidad. Pasaron los años y mi tío y su familia tuvieron que hacer un viaje a Los Vilos, que queda bien cerca de Salamanca. A pesar de que ya había pasado mucho tiempo, mi tío, un poco traumado por todo lo que pasó y para estar más tranquilo, seguía durmiendo con mi prima entre él y mi tía todas las noches. Cuenta mi tío que cuando llegaron a la casa de Los Vilos, una casa desconocida que unos amigos les habían prestado, él no preguntó nada acerca si en ese lugar había pasado algo relacionado con duendes. Es tradición en Salamanca que cuando hay situaciones de duendes y cosas por el estilo,
Los dueños que dejan las casas deben marcarlas para que sus nuevos dueños sepan que ahí ocurrió algo y así pueden hacer una limpieza. De hecho, mi tío, en la que era su casa en ese entonces por lo que había pasado, prefirió irse y tuvo que dejarla marcada para que el siguiente dueño supiera lo que había pasado e hiciera el ritual de limpieza correspondiente. En ese sentido, todos eran muy empáticos entre ellos. Pero cuando llegaron a la casa de los Vilos, como te decía, mi tío no preguntó nada. Él asumió que su amigo le había prestado una casa limpia, pero no estaba limpia. Esa misma noche en la que llegaron, mis tíos y mi prima estaban acostados. Mi tío en un momento se acomodó y no sintió a mi prima. Encendió la luz del velador y como la pieza en vez de tener una puerta solo tenía una cortina que no llegaba hasta el suelo, alcanzó a ver que alguien estaba arrastrando a mi prima hacia afuera de la pieza. Mi tío es evangélico y en ese momento lo único que se le ocurrió decir fue una frase que nunca se me olvidó. «Señor, báñame con tu sangre». Y en ese mismo momento vio como eso que estaba arrastrando a mi prima la soltó con tal fuerza que hizo que azotara la cabeza contra el suelo. Mi tío se levantó rápidamente, corrió la cortina y vio arrancar a dos seres pequeños en dirección a la puerta de calle, pero en realidad no arrancaron porque vio como delante de sus ojos estos seres se esfumaron. Simplemente desaparecieron. A pesar de la oscuridad, le llamó mucho la atención que uno de los duendes estaba vestido de color amarillo, aunque no pudo reconocer si era hombre o mujer. Pero de lo que sí estaba seguro era de que los dos eran duendes. Mi tío se acercó a mi prima, la revisó para asegurarse de que estaba bien y la tomó en sus brazos. Esa noche no pudieron dormir. Al día siguiente dejaron la casa y fueron donde la señora, y ella les explicó que esto solo había sido una excepción, que los duendes habían querido vengarse porque ya no podían llevarse a mi prima, que su objetivo había sido enfermarla, pero como mi tío se despertó no habían alcanzado a hacerlo. Por un tiempo no se habló acerca de los duendes en la casa de mis tíos, pero llegó un momento en el que, ahora sí, ya todo había vuelto a la normalidad. Mi prima hacía su vida como cualquier niña de su edad y un día mi tío le preguntó si se acordaba de algo de lo que había pasado y mi prima le dijo que sí, que recordaba que uno de los duendes de los Vilos estaba vestido de amarillo y el otro de verde. Ahí mi tío pudo confirmar lo que él había visto. Lo bueno fue que mi prima y mis tíos nunca volvieron a tener problemas con los duendes. Para terminar, mi tío me explicó que cuando una casa ha tenido problemas con duendes, se transforman de algún modo en caminos o canales para duendes. O sea, si en una casa ocurre un evento con determinado duende, después pueden llegar otros y usar esa casa como canal. Y eso es lo que debe haber ocurrido en los Vilos. Esto fue lo que me contaron mis tíos y mis primos hace muchos años para aclararme todo lo que había pasado esa tarde mientras jugábamos a la pelota allá en Salamanca. Y todos tenían algo en común. Mi tío, un carabinero de 40 años en ese tiempo, mi tía que debe haber tenido más o menos la misma edad, mis primos que eran adolescentes y mi prima que era solo una niña. Todos respetaban a los duendes. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.